Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ir con la segunda parte de nuestro avance. Habíamos quedado hablando sobre el tema del cómputo en el parentesco. Hemos tratado de hacer ahí algunos diagramas para que ustedes puedan hacer el cómputo ya de forma individual, que es prácticamente lo mismo que han debido ver, presumo yo, en la materia de derecho de familia. Bien. Estamos viendo los sujetos en la sucesión, estamos hablando de los herederos simplemente legales. Ya sabemos que están divididos en dos grupos, un primer grupo hasta el cuarto grado de consanguinidad, que está compuesto por primero hermanos y en ausencia de hermanos los primos hermanos. Y en ausencia de estos pues ya entran los sobrinos, los colaterales, ¿no es cierto? O los tíos. Estos parientes colaterales son denominados simplemente legales, lo que quiere decir que si el causante ha hecho un testamento disponiendo, qué sé yo, el 10, el 20, el 30 o el 100% de esa sucesión a persona X, pues lamentablemente así queda. No son herederos legitimarios porque no tienen derecho a la legítima como los herederos forzosos. Si es que existe un cónyuge, pues estos quedan excluidos automáticamente. Finalmente, si es que no estuviesen pues estos herederos simplemente legales, pues la herencia se declara vacante, ¿no es cierto? Son bienes postrencos o los res nullius, cosa de nadie, y va a entrar directamente en sucesión por parte del Estado. Una pequeña definición de lo que son los parientes colaterales. Se denominan parientes colaterales o transversales a las personas que han procedido de un progenitor común. No descienden las unas de las otras, como por ejemplo los hermanos y los primos hermanos. Estos no cuentan con la reserva de la legítima. Principios que rigen la sucesión de los colaterales, pues en este caso sí prima el principio de proximidad de grado, ya que los parientes más cercanos pues excluyen a los más lejanos. Sucesión entre hermanos. Esto es solamente una sucesión entre hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Es entre colaterales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay pues ni descendientes, no hay ni ascendientes, tampoco hay cónyuge, ¿no es cierto? Y lo que sí hay es solamente hermanos. Bueno, aquí hay un principio muy interesante, ¿no? Están los hermanos de doble vínculo y están los hermanos de simple vínculo. Hermanos de doble vínculo son aquellos que comparten o tienen pues a los mismos padres como progenitores, al padre y a la madre. Estos hermanos de doble vínculo son denominados también como los hermanos germánicos, ¿no? Caramba, se movió esto. Concurrencia entre hermanos de doble y simple vínculo. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo van a heredar aquellos hermanos que son medios hermanos, o sea, de un solo vínculo? ¿Y cómo van a heredar aquellos hermanos que son de doble vínculo, ¿no? Los germanos. Tenemos aquí algunas denominaciones referente a los medios hermanos. Pues cuando estos son solamente hijos del mismo padre, pues como comparten la misma sangre, son denominados los hermanos consanguíneos. Y cuando estos son hermanos solamente por parte de madre, como han compartido el mismo útero, se llaman hermanos uterinos. ¿Cuál es el sistema sucesorio para una sucesión solamente entre hermanos? Bueno, tenemos ahí varios sistemas, ¿no es cierto? Tenemos el sistema de la exclusión. El sistema de exclusión simple y llanamente excluía a los hermanos de un solo vínculo de la sucesión. O sea que solamente podían heredarse entre hermanos de doble vínculo. Eso estuvo vigente en nuestro país, por ejemplo, en el primer Código Civil boliviano de 1831. Tenemos otro sistema que es denominado el de completa igualdad. ¿Qué quiere decir esto? No interesa si es de doble o de simple vínculo, el hermano hereda exactamente una porción idéntica al del otro. O sea que el medio hermano recibe la misma porción que un hermano de doble vínculo, un hermano germánico. Tenemos aquí el sistema de la doble porción. ¿En qué consiste el sistema de la doble porción?
Este está establecido en que los hermanos de un solo vínculo pues reciben una porción simple y los hermanos de doble vínculo reciben una porción doble, ¿no? Precisamente por ese doble vínculo que hay. El sistema de la doble porción es el que actualmente está rigiendo pues en nuestra legislación. Esto está establecido así en el artículo 1109, parágrafo segundo. No sé si alguien puede leer el artículo 1109, parágrafo segundo, mientras yo hago aquí la gráfica. Artículo 1109, parágrafo segundo, por favor, no me hagan pensar que están durmiendo. Ya, artículo 1109. Muy bien. A ver, vamos a hacer aquí un gráfico. Por un lado está Julio, por otro lado está Abel y por otro lado está Marco. Bien. Abel y Marco son son hermanos, pues de los mismos padres. Está todo chueco salieron ahí mi papá. Y Julio solamente es hijo por parte de padre. Nada más, ¿no? Mientras que Abel y Marco son de doble vínculo. Ahora, para que funcione el ejemplo, estamos hablando de que tiene que haber una sucesión donde concurra un hermano de simple vínculo con un hermano de doble vínculo. Bien. Entonces, ¿a quién vamos a matar aquí? Bueno, ya no necesariamente vamos a matar. ¿Quién va a morir aquí? ¿Quién va a morir aquí? Que va a morir acá es... Ya, bueno, ya quieren que muera yo, ya yo muero. Luego quienes dictar a clase, no importa. Ya, muero yo. De todo el patrimonio que yo tengo, que ahí está, ojo, no tengo padres, no tengo hijos, no tengo esposa. Ese es mi patrimonio como bien propio mío de mí y de nadie más. Ese patrimonio lo vamos a dividir entre tres. Uno, dos y tres. ¿Por qué? Porque mi hermano de padre y madre pues va a recibir una doble porción. Mientras que mi hermanito de un solo vínculo va a recibir una sola porción. ¿Se entiende? ¿No? Por eso estamos en el sistema de la doble porción. Hay una doble porción para el hermano que comparte el mismo padre y la misma madre. Y hay una porción simple para el hermano que solamente es por parte de uno solo de los padres. ¿Ok? No, es que para que esto funcione no hay papás, ¿no? Solamente los he dibujado yo a los papás para que vean que éramos hermanos de un solo vínculo, de doble vínculo. Claro, porque para que herede mi hermano, yo no tengo que tener padres. Mis padres son herederos forzosos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis padres estarían vivos, pues ellos excluyen a mis hermanos, ¿no? Ok, perfecto. Ya, volvemos a la diapositiva. Pantalla, iniciar ahora. Ok. Bien, seguimos. Concurrencia entre hermanos y sobrinos del fallecido. En su calidad de parientes de segundo grado en el cómputo civil, pues los hermanos ocupan el lugar preferente en la línea sucesoria. Ahora, si resulta que hay algún hermano que por cualquiera de los cuatro motivos que ya conocemos ha premuerto, ha renunciado, ha sido declarado indigno o ha sido desheredado, pues los hijos que él tiene por el derecho de representación van a entrar a ocupar su lugar y van a heredar conjuntamente con los tíos. No sé pues si amerita una explicación extra. A ver, de todas formas lo vamos a graficar. Volvemos a la pantalla. Estamos ante el hipotético caso donde está nuevamente, ¿no es cierto? Julio, Abel y Marco. Y aquí no hay bueno, el que se va a morir, ya digamos que otra vez voy a ser yo. Pero yo no tengo padres, no tengo hijos, no tengo esposa. Ahí están mis hermanos. Estamos hablando de la concurrencia de hermanos con sobrinos. Como yo estoy muerto, va a haber una sucesión colateral donde van a entrar mis hermanos Julio y Abel. Digamos que Julio ha decidido renunciar a la herencia, pero él tiene tres hijos, ¿no? Como él tiene tres hijos,
pues ellos van a subir y van a actualizar su vocación hereditaria por el derecho de representación y van a heredar conjuntamente con el otro tío, que es hermano mío, que es Abel, ¿no? Entonces, esto se va a dividir solamente entre dos partes. Uno para Abel y otro para todos estos que están entrando en representación de Julio. Bien, a eso se refiere la sucesión de hermanos con sobrinos. Esperen un segundo. Estoy queriendo habilitar las diapositivas. Ahora sí. Bien, abierta la sucesión en favor de solamente los hermanos, pues ellos, si es que alguno de ellos sale por algún motivo, pues van a entrar los descendientes de él por el derecho de representación. Sucesión de sobrinos únicamente. En este caso estamos hablando de que los que van a heredar son solamente sobrinos, ¿no? Es muy interesante, quisiera tener una pizarra más grande, pero a ver, vamos a tratar de graficar. ¿Qué es lo que pasa cuando heredan puros sobrinos? Cuando se da el tema de la sucesión entre solamente sobrinos, pues lo que ocurre ahí es que la herencia se va a dividir entre el número total de sobrinos que existan ahí para disposición. Entonces, yo les voy a contar una historia muy bonita. A ver, vamos a ver si me permite la pantalla. Ok, atienda. Estos son los hermanos de mi papá, ¿no? La familia de mi papá. Por un lado está Félix, mi papá. El otro hermano se llama Roberto. El otro hermano, bueno, ya son hermanas nomás. La una se llama Catalina, la otra se llama Inuka y la otra se llama Inés. Bien. ¿Dónde está el hermoso detalle acá? En Inés. Céntrense en Inés. Inés está casada con un médico que se llama, por decir algo, Jorge. Ya es un nombre ficticio. Bueno, ese médico es uno de los grandes connotados médicos a nivel nacional, tiene 3 especialidades, ha llegado a ser presidente del colegio de cardiólogos del país y qué sé yo, ¿no? Y lo interesante es que ellos no tienen hijos, ¿no? No tienen hijos. Bueno, en realidad Jorge sí tiene un hijo que es un hijo de una relación espontánea que tuvo por ahí, que digamos le vamos a poner el sobrenombre de Nacho. Entonces, aquí están todos los bienes que ellos tienen, ¿no? Dentro del matrimonio. San. Fíjense, trágico sería si muere Inés, ¿no es cierto? Si Inés muere sería muy trágico porque todo esto que estaba ahí, pues ¿quién lo va a heredar? El esposo. Todo va a pasar para el esposo y por ende, como todo va a pasar para el esposo, cuando él muera, todo se va a quedar con Nacho, el hijo de él. Esperemos que no pase eso, que no se muera la tía. También trágico sería que muera el esposo de Inés. Si muere el esposo de Inés, pues ¿qué ocurre? Se divide esto a la mitad. Una mitad va a quedar para Inés, la otra mitad va a quedar a disposición, como ya hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Y esa otra mitad pues se va a dividir, una para Nacho y otra para Inés. Va a quedar con un 75%. Ahora, ¿qué sería lo fabuloso? Lo fabuloso sería, pues, ya esto es pedir demasiado, ¿no? Que, bueno, Nacho es un muchacho joven, tiene unos 21 años, hay que comprarle una moto, ¿no? Hay que comprarle una moto al muchacho, él vive en la Argentina, le compremos una motocicleta, ¿cómo no? Uno tanto quiere, es que de repente a uno le nace cariño por algunas personas. Entonces, yo soy capaz de comprarle una moto ninja, para que él, pues, se transporte, ¿no es cierto?, a su trabajo, a su estudio. Y quién sabe, pues con un poco de suerte, lamentablemente pierde la vida en un accidente. Muy bien, esperemos que Inés sobreviva todavía y que el primero que se muera sea Jorge. Si Jorge, su esposo, muere, pues mejor todavía, porque del 100% de todo el patrimonio, pues el 100% va a quedar con Inés.
Inés no tiene hijos, lo que quiere decir que aquí tiene que haber una sucesión entre hermanos o entre sobrinos. Félix ya está muerto, Roberto ya está muerto, Cata está viva y Nuca está viva, pero está un poco gordita, seguramente ya va a morir en cualquier momento. No nos conviene que se muera Cata. ¿Por qué? Fíjense la división. Félix tiene 3 hijos. 2, 3. Roberto tiene 2 hijos. Cata tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, pónganle. Y Nuca tiene 2. 1, 2. Inés no tiene ningún hijo. Bueno, entonces, si es que queda viva una de las tías, esta es la clave, ¿no? Y recién muere Inés muere, pues fíjense, se va a dividir así. Como está viva una de las tías, todos van a entrar por derecho de representación y tendría que dividirse entre 1, 2, 3 y 4 porciones en total. Y claro, en el ejemplo de Félix, pues van a entrar 3 que hacen una sola cabeza, aquí van a entrar 2 que hacen una sola cabeza, aquí van a entrar 6 que hacen una sola cabeza. Pero lo interesante es que solamente se va a dividir entre 1, 2, 3 y 4 partes. No nos conviene que muera Cata, ¿por qué? Porque si Cata muere, ya se va a dividir todo entre el número de sobrinos en total. Y si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sobrinos. Entonces, yo, que soy el más interesado y estoy aquí, voy a recibir pues una pequeña porción. Imagínense, el 100% dividido entre 13 me toca de a menos. Mientras que es distinto que del 100% solamente se divida entre 4, pues ahí voy a recibir una porción un poquito pues mayor, ¿no? Bien, no sé si me han entendido, espero me hayan comprendido, pero he aquí la importancia de ver cómo, ¿no es cierto?, se da un tema de sucesión entre hermanos, cómo se da entre hermanos y sobrinos por el tema del derecho y representación, o sea, se divide entre un menor número, y cómo se hereda entre puros sobrinos. Entre puros sobrinos se divide todos en partes iguales, y los que van a concentrar más en este caso son los hijos de Cata, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, claro, si lo podemos graficar en diapositiva y se los hago llegar. De todas formas, alguien le sacó una fotografía, una captura de pantalla y lo mandó al grupo de WhatsApp, así que con la explicación y el concepto yo creo que ya podrían ustedes estar haciendo un ejercicio similar, ¿no? Bien. ¿Ah? Pues, imagino. Qué graciosa. Van a disculpar, es que quien habla no tiene una portátil con táctil en la pantalla para poder dibujar a gusto y placer de forma artística. Bien, seguimos. Sucesión de los otros parientes colaterales, ya estamos hablando de los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, estamos hablando de los sobrinos y los tíos. Obviamente que tienen que ser carnales. ¿A qué me refiero? A que mi tío es el hermano de mi papá. Y la esposa del hermano de mi papá, pues también es mi tía, pero ya solamente por afinidad. No es un tema de que compartimos sangre. Por eso habla de que los que sí pueden heredar son los tíos carnales y no los tíos por tema de afinidad. La sucesión por parte del Estado. Bueno, en caso de que no exista ninguno de los que hemos señalado en el orden de concurrencia, pues lo que va a suscitar es que el Estado tenga que entrar a heredar. Por si acaso el Estado no anda enterado, puede que tenga algún registro o algunas instituciones públicas, por supuesto,
pero no anda enterado de qué cosas tengo yo, cuántos bienes, o si tengo o no tengo familia, o si me van a venir a heredar o no. Por eso es que se establece un procedimiento donde una persona tiene que hacer la denuncia de la existencia de estos bienes vacantes o mostrencos, ¿no? Los famosos res nullius. Es un proceso voluntario en el Código Procesal Civil donde la persona va a presentar la demanda a favor del Estado. El juez, al admitir la demanda, va a citar a un representante del Ministerio de Finanzas y Economía para que él, como curador, ¿no es cierto?, pues lleve adelante el proceso y pueda lograr esa sucesión material a favor del Estado. Bueno, tenían ustedes un trabajo práctico que no tiene nada que ver ya con el artículo 968, porque este era del antiguo Código de Procedimiento Civil. En realidad tenían que hacer un pequeño esquema de cómo sería ese proceso sucesorio a favor del Estado. No, bien, lo corrijo, lo corrijo. Ok, les decía que este artículo del 698 pues ya está fuera total y completamente ya de vigencia, tampoco tenemos los jueces de instrucción y es un proceso sí que es de competencia del juez. Los herederos testamentarios, bueno, los herederos testamentarios han sido instituidos pues voluntariamente mediante un testamento. Se supone que cuando no hay herederos forzosos, pues tienes la libertad irrestricta de hacer un testamento como tú quieras. Igual, ante el escenario de la existencia de herederos forzosos, pues igual puedes hacer un testamento siempre y cuando pues respetes los límites de la legítima. Los elementos reales del derecho sucesorio pues prácticamente constituyen la sumatoria por separado de todos los bienes, las deudas, las cargas y gravámenes que haya dejado pues el causante, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como el acervo hereditario, que es todo ese patrimonio que está poniendo ahí a disposición pues la persona que lamentablemente ha perdido la vida. El concepto de patrimonio, acciones, derechos que pertenecen a una sola persona, compuestos por un elemento activo que tiene que ver con todo aquello que sea favorable y positivo en su patrimonio, dinero, bienes, casas, autos, qué sé yo, y un elemento pasivo que tiene que ver pues con las deudas, las cargas, los gravámenes que tiene la persona pues a lo largo y ancho de su existencia. Los activos y los pasivos pues ellos componen lo que es el patrimonio. Activos podemos hablar como todo aquello que tenga que ver con derechos reales, o sea, bienes que le pertenezcan al propietario o él sea titular de algún otro derecho real que recaiga sobre un derecho ajeno, ¿no? Estamos hablando de prendas, hipotecas, anticréticos, los derechos de crédito en general, contratos de indemnizaciones, los derechos intelectuales y forman parte del pasivo, ¿no es cierto? Prácticamente las deudas, las cargas que tenía él en su diario vivir. Las características del patrimonio, esto es como una clase de Civil 2, no sé pues si se recuerdan, ¿no es cierto? Por ejemplo, solamente las personas pueden tener un patrimonio, lo que quiere decir que Firulais, ¿no es cierto?, no puede ser beneficiado con un testamento ya sea abierto o cerrado, porque no hay otra forma tampoco en la sucesión legal. Otra de las características, todas las personas tienen necesariamente un patrimonio. Incluso se habla que las personas que están en situación de calle, pues también tendrían ellos un patrimonio que sería pues la vida y los otros derechos atinentes a la personalidad, pues que les son atributos que se les da por ser seres humanos. Una persona no puede tener más de un solo patrimonio, es decir, el patrimonio es indivisible. ¿Por qué no se permite una división del patrimonio? Precisamente para evitar fraudes, ¿no? Para estar separando bienes de suntuoso valor y para que no puedan ser rematados, embargados o que sean retenidos con alguna medida cautelar o precautoria. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que el fallecido tenía en vida, ¿no? Estos pues no se extinguen, simplemente llanamente se da un fenómeno de la sucesión o la transmisión, ya sea por actos entre vivos o lamentablemente por causa de muerte. Hay algunos derechos que por supuesto pues están excluidos de la sucesión, sobre todo si hablamos de aquellos derechos extrapatrimoniales o atinentes a la personalidad, el estado civil, el nombre, el honor, ¿no es cierto? Otros como ser, por ejemplo, el usufructo, ¿no es cierto? Y también el derecho de uso y habitación, como la renta vitalicia o lo que recogen pues los jubilados, ¿no? Esa rentita mensual. Todo eso no se puede heredar. Bueno, como verán, es un montón de derechos los cuales algunos sí se pueden heredar por causa de muerte y otros pues quedan extinguidos por producto de ella, ¿no? Como los atinentes a la personalidad. Pero referente al fenómeno del patrimonio, este sí es susceptible de transmisión. Los derechos extrapatrimoniales, por su naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, no son susceptibles de sucesión. Estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la personalidad. Ya lo hemos señalado y estaba descrito también en una diapositiva anterior. Una pequeña nota muy interesante que hace la diapositiva es que estos derechos, pues, no son indemnizables a no ser que sean afectados pues penalmente, ¿no es cierto? Bueno, en realidad los derechos extrapatrimoniales no son sujeto de tráfico jurídico o de comercialización, pero cuando estos son quebrantados pues sí son susceptibles a que se pueda establecer un monto para su indemnización. Por ejemplo, que alguien manche la memoria de mi padre, pues es un derecho al honor, ¿no es cierto?, extrapatrimonial, pero como ha sido quebrantado o violado, pues se puede dar la figura de que el mismo sea indemnizado. Bien, seguimos. Los bienes de la herencia. Toda herencia puede estar integrada por bienes y tenemos que determinar pues cuál es el origen de esos bienes. Por un lado, están aquellos bienes que son considerados pues bienes propios o patrimoniales. Y por otro lado tenemos todos aquellos otros bienes que puedan venir posiblemente de una unión conyugal libre de hecho o de un matrimonio. Eso nos lleva a la clasificación de los bienes propios y los bienes ganancialicios, ¿no? Los bienes propios, todos aquellos pues, que pertenecen a una sola persona. Aquellos que han sido adquiridos antes de cualquier unión conyugal o matrimonio. No nos olvidemos que estando casados aún, ¿no es cierto?, igual podemos seguir adquiriendo bienes propios de forma excepcional, aquellos que vienen por herencia, por sucesión, y aquellos que vienen pues por donación. Mientras que los ganancialicios, ya saben ustedes que una vez que las personas contraen nupcias o están en una unión conyugal, pues ellos ya inauguran o dan comienzo a lo que se conoce como la comunidad de gananciales, que es uno de los efectos patrimoniales producto del matrimonio. Tenemos bienes en lo proindiviso. ¿Cuáles son los bienes en los proindivisos? Aquellos que tienen varios propietarios y que además no son susceptibles de una cómoda división, ¿no? Lo que quiere decir que son varias personas las que son propietarias pues, de estos bienes. Por ejemplo, si es que en el contrato mediante el cual han adquirido el bien no se señala nada de partes o porciones, pues la ley presupone que esto es a partes iguales, ¿no? Ahora, de lo contrario, si en el contrato se ha determinado colocar, qué sé yo, que el uno está aportando el 60%, el otro el 50%, el 30%, el 40%, perdón, se me salió mi linera, creo. Pues prácticamente, si el contrato determina, pues eso es que ya hay partes que son desiguales y que de acuerdo a lo que establece el documento, pues es los grados o el porcentaje en propiedad. Clases de herencia. La herencia o patrimonio sucesorio. Estamos viendo las clases de herencia. Está la herencia legítima,
Prácticamente son todas aquellas que han sido recibidas sin testamento, ¿no? Y corresponde a los herederos forzosos. Por otro lado tenemos la herencia vacante. En este caso estamos hablando de que no hay herederos todavía que hayan podido concurrir a la sucesión, ¿no es cierto? Por eso es una herencia vacante. Y no sabemos también si la misma puede ser, quién sabe, hasta rechazada. ¿Cuál es la herencia yacente? Cuando hablamos de la herencia yacente, estamos ahí también ante un escenario de falta de aceptación o no de la herencia. La herencia yacente es la que está ahí esperando a que vengan los herederos y puedan aceptar. Ahora, puede ser también que ya hayan realizado la aceptación, pero no hayan entrado en posesión, ni división, ni partición, pues, de dicha herencia. El testamento. Bueno, esto está constituido por muchas formalidades, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la sucesión puede ser legal o puede ser testamentaria. Si es legal es por imperio de la ley, si es testamentaria es por la realización de un testamento, y todo esto está pues reglamentado en el Código Civil, en el libro quinto, ¿no? Que es el que habla precisamente de las sucesiones. ¿Qué es el testamento? Es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, ¿no es cierto? Los testamentos no solamente pueden contener cuestiones patrimoniales, sino que también pueden estar en otras áreas diversas, ¿no es cierto?, del derecho, como por ejemplo el tema de filiaciones, como el tema de nombramiento de tutores o revelaciones o confesiones sobre secretos pues ocultos que hay dentro de la familia. Un testamento es un acto escrito, celebrado con muchas formalidades. Ya vamos a ver que hay algunos que son realizados en situaciones especiales, extraordinarias, donde algunas de las formalidades pues pueden ser salvadas, ¿no? Pero por lo demás es un acto bastante ritualista y formalista. Los efectos jurídicos de este testamento van a ser, una vez que la persona fallezca, pues es de efecto post-mortem, ¿no? El testamento, y aquí vemos ya algunas características. Esto está un poco reiterativo, ¿no es cierto?, en otras diapositivas, por eso es que lo estoy pasando así. Tampoco representan gran complejidad. Es un acto unilateral, es un acto personalísimo, es un acto solemne, revocable, ¿no es cierto?, con efectos post-mortem. Las personas que se vean beneficiadas con un testamento, pues generalmente son denominados legatarios, que terminan siendo algo así como acreedores, pues, de los propios herederos, ¿no? El testamento es considerado como una declaración de última voluntad. Generalmente, pues tiene un contenido patrimonial eminentemente. El significado de la palabra testamento. Tenemos por ahí dos significados. Por un lado se habla de un testatio mentis, que sería testimonio de la voluntad, y por otro lado más bien hablan más de un testimonio de la mente del hombre. Un acto unilateral, unipersonal, que tiene que ver más con cuestiones patrimoniales y algunas otras extrapatrimoniales, pero de menor frecuencia. Les decía que aquí hay otro significado etimológico de lo que es testamento, referente a que son una locución latina de testatio mendis, que sería el testimonio de la mente del hombre. Características. Es un acto voluntario, toda vez que nadie está obligado a hacer un testamento. El que quiere lo hace y el que quiere no lo hace. Es un acto unilateral, porque no podemos estar hablando de que papá y mamá van a hacer un solo testamento para mí. Ese es un testamento mancomunado y en realidad es nulo. Tendrán que hacerlo cada uno de ellos, aunque quieran dejarme la casa para mí, pues cada uno de forma separada en un testamento independiente. El testamento es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no puede ser, pues, otorgado mediante un poder notarial. No puede ser que yo le dé un poder notarial a alguna persona para que esa persona vaya a hacer el testamento por mí. Por eso se dice que es personalísimo. Es un acto solemne, toda vez que hay que cumplir pues con ciertas formalidades para que el testamento sea eficaz,
¿no? Esencialmente es revocable porque tú lo puedes modificar las veces que tú quieras. No hay un límite que establezca pues la revocabilidad o no de un testamento. Se supone que un testamento actual pues revoca el anterior en todo lo que lo modifique, ¿no? Si no ha modificado en otros aspectos, pues estaríamos ante la vigencia de 2 testamentos posiblemente. Es de efectos post-mortem, toda vez que va a surtir pues, sus efectos una vez que la persona o el causante haya fallecido. Clases de testamento. El artículo 1126 reconoce pues la existencia de los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Un testamento solemne es aquel que cumple con todas las formalidades que la ley establece. Lo que pasa es que es un requisito bastante ritualista y formalista donde se tiene que cumplir pues con todo aquello para que el testamento sea eficaz. Dentro de los testamentos formales tenemos 2 modalidades. Está el testamento abierto y está el testamento cerrado. Hablando del testamento abierto, pues es cuando supuestamente entra el cliente a la oficina del notario y a viva voz le dice: señor notario, tome nota, por favor, voy a dictar mi testamento. Bueno, es una exageración, no pasa así. Y además el notario no está ahí sin hacer nada y te va a tomar atención solamente a vos. Lo más saludable es que vayas donde un abogado y el abogado se encargue de hacer una minuta, ¿no es cierto?, un documento, donde ahí se va a establecer el testamento y luego eso llevas donde el notario, donde él lo puede leer en voz alta y te diga: ¿usted entiende lo que está diciendo acá? Esto es con la participación de 5 testigos, los cuales el notario va a elaborar un acta, un testimonio, lo va a protocolizar y va a quedar constancia de la existencia de ese testamento abierto. ¿Por qué se llama testamento abierto? Porque todos conocen de su contenido. Bien, esperen ahí un segundito, quiero ver cómo estamos de tiempo. Ok, tenemos creo para terminar de llamar la lista. Alguien por favor anote dónde estamos quedando y no quiero que me estén dando mal la diapositiva como hace rato. Es que creo que esta es nuestra tercera clase, nos falta todavía una más para el examen. De lo contrario, si ya nos tocaría examen, yo voy a comunicar por el grupo de WhatsApp con anticipación, no se preocupen, pero hasta donde yo sé no nos toca. A ver, lo reviso y les confirmo y les digo hasta esta diapositiva. Por favor, alguien anote en qué diapositiva estamos quedando. Yulisa Nogales. Muy bien. José María. Muy bien. William Portillo. Anotado. Lucy Stephanie Quiroga. Ay. María Laida Telles. Jimena Terán. Ok. Lorena Terrazas. Amílcar Torres. Noan. Sara Ruth Vilca. Ok, creo que esos son todos. Muy bien, jóvenes. Ya se cortó. Vamos a